¿Te da curiosidad saber qué es lo que hago yo ahora mismo cuando entreno? Pues te recomiendo que te quedes porque en este video te voy a mostrar y te voy a contar muchas de las cosas que hago en mi entrenamiento de pierna actual. Empezamos. Mi entrenamiento es bastante sencillo. Lo único que tienes que comprender cuál es el contexto o digamos el contexto previo del que vengo para entender qué es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora mi bloque actual es de cuádriceps, es de volumen de cuádriceps, es mi objetivo. ¿Pero significa que dejo de hacer otros grupos musculares? No. Por ejemplo, los isquios, sigo haciendo isquios, te voy a mostrar más adelante en la parte de los ejercicios, pero con menos prioridad y con menos volumen de trabajo. ¿Por qué? Porque el bloque anterior, el bloque previo, era de isquio. O sea, mi foco era los isquios. Por lo tanto, en ese bloque previo, el cuádriceps, tenía muy pocas series, había un volumen mínimo simplemente para no desacostumbrarme demasiado y poder mantener digamos, mi masa muscular y mi fuerza, ¿ok? Por lo tanto, en el bloque previo lo que habían eran 5 series de cuádriceps contra 14 series que llegué a alcanzar de isquios, ¿bien? Actualmente el volumen o la prioridad es de cuádriceps, ¿vale? Por lo tanto, el volumen del cuádriceps sube, pero el volumen de isquio se mantiene bastante bajo, algo muy mínimo que me permita no solo no desacostumbrarme, no desadaptarme, sino intentar mantener mis ganancias, ¿ok? De fuerza y de masa muscular. Ahora mismo estoy en la semana 10, ¿ok? Este video, este entrenamiento es de mi semana 10, es decir, progresivamente he ido pues ajustando por un lado la intensidad y por otro lado el volumen, y ha ido subiendo progresivamente. Frecuencia, ¿cuál es la frecuencia que le estoy dando a los cuádriceps? O al trabajo de piernas, básicamente, dos veces por semana. Normalmente hago o lunes, o viernes, o martes, o sábado, ¿ok? Es más o menos, hay una diferencia allí de 3 días de recuperación, de descanso, antes de volver a hacer una sesión de piernas, ¿ok? ¿Cuál es la intensidad con la que trabajo? Bueno, trabajo en un RIR entre 3 máximo y 0, es decir, los ejercicios, por ejemplo, la sentadilla con barra que te voy a mencionar más adelante que hago, sentadilla con barra trasera, pues busco que la intensidad no sea superior al RIR 2, ¿ok? Es decir, o sea, no sea inferior al RIR 2. Lo que hago es mantenerme eso, en un RIR 2 como máximo o RIR 3 idealmente, es decir, que esté bastante fresco. Bien, mientras que los ejercicios un poco más simples, más sencillos, que me interesa más acumular fatiga y acumular volumen, pues si busco un RIR más bajo, es decir, mínimo 2, 1 o hasta 0, ¿ok? Es decir, bien intenso. En cuanto al volumen, actualmente pues vamos con 14 series, es decir, estoy acumulando 14 series a la semana, dividida en 2 días, es decir, 7 y 7. El primer día pues salen, ahora mismo, estamos hablando de ahora, salen 7 y el siguiente día salen 7. Pero las semanas previas, por supuesto, estos números eran inferiores, ¿ok? ¿Cuáles son los ejercicios que estoy realizando? Lo que se mantiene es la sentadilla con barra, ¿ok? Sentadilla con barra trasera, ¿por qué? Bueno, básicamente porque me gusta. Es decir, me gusta mejorar allí a nivel de fuerza. De hecho, lo que hago es que en ejercicios como la sentadilla trasera, por ejemplo, lo que busco es realizar un trabajo de fuerza, básicamente. Mejorar a nivel de fuerza, mejorar a nivel de percepción de la carga, de sentirme más cómodo con la carga. No busco allí una fatiga excesiva, no busco allí pues un volumen alto, sino que simplemente lo que busco es mantener unos niveles de fuerza e ir incrementando pues conforme vayan pasando la semana, tratar de ir incrementando ligeramente la carga, pero el número de repeticiones no sobrepasa las 5 repeticiones, es decir, el máximo de repeticiones que realizo en la sentadilla trasera con barra es de 5 repeticiones, ¿ok? Y un mínimo de 2 repeticiones. De hecho, en el video lo que vas a ver es eso, 2 repeticiones. ¿Por qué? Porque allí siento que puedo sacar 2, quizá 3, ¿ok? Por allí andamos. Y eso, ¿qué me gusta? Simplemente es eso, me gusta, por eso la coloco al principio. Como el volumen es bastante bajo y lo que me interesa allí es exprimir el trabajo de fuerza, estar bastante fresco y explotar al máximo, digamos, esas 2 repeticiones que hago, pues lo que hago es colocarlas al principio. Además me sirve como calentamiento porque como te acabas de dar cuenta seguramente,
Lo que he ido haciendo son series de aproximación, series de calentamiento. Empiezo prácticamente con la barra sola, voy haciendo repeticiones, las repeticiones van disminuyendo a medida que voy subiendo el peso y me voy acercando a los 122,5, que es con lo que trabajo hoy en esa sesión, ¿no? Finalmente lo que hago es realizar una serie isométrica antes de trabajar con el peso, que son los 122,5, antes de lanzarme a hacer la sentadilla. Como hay una diferencia allí de 22 kilos, pues lo que hago es simplemente colocarme la barra, aguantarla, sentir el peso de la barra allí durante unos segundos, ¿ok? Como para que no me tome por sorpresa. Ese es el objetivo de esa última serie de calentamiento, esa serie isométrica, ¿vale? No siempre lo hago, pero en este caso pues decidí hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre después? Simplemente son 3 ejercicios el día 1, 3 ejercicios el día 2. ¿Son pocos ejercicios? Sí, son pocos ejercicios, pero son ejercicios pues donde he tratado de mantener una calidad de trabajo bien intenso. O sea, esa misma intensidad pues me limita a la hora de seguir metiendo ejercicios, por eso la sesión no es tan extensa. Inmediatamente luego paso a la sentadilla con cinturón, que allí sí pues me interesa meter más volumen de trabajo. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio me lo permite. El ejercicio, uno, es mucho más estable, es menos demandante para la columna, o sea, para mi torso en general, ya que la carga pues se coloca directamente en la cintura o muy cerca de la cadera. ¿Esto qué me permite? Pues, bueno, por una parte, restar fatiga a nivel del torso, ¿ok? Y centrarme en el movimiento de la sentadilla, digamos en la flexión de cadera, en la flexión de rodilla, ¿vale? ¿Qué es lo que busco aquí entonces? Busco añadir fatiga. Aquí sí, me interesa pues hacer un trabajo muy controlado, que después lo vas a ver acá en la cadencia, de ahí te lo voy a explicar mejor. Pero lo que busco allí es eso, es superar las 10 repeticiones y centrarme en la sensación muscular, en la fatiga, ¿ok? En sentir el cuádriceps realmente, porque puedo mantener el torso mucho más vertical, puedo alcanzar una profundidad mayor, porque la carga está en otro sitio, un sitio un poco más favorable. En este caso hago 13 repeticiones, puedo hacer un poco más, ¿ok? Probablemente en la primera serie alcancé a sentir que podía hacer por lo menos unas 2 más. A medida que fueron pasando las series, pues vas a notar que esta sensación de intensidad iba aumentando, porque la fatiga obviamente empieza a pasar factura. Entonces ya no siento que puedo hacer 3 ni 2. Incluso hay una serie en la que siento que con suerte puedo hacer una sola repetición más sin que salga desastrosa, porque ya incluso me cuesta mantener el torso pues vertical, lo más vertical posible. O sea, me acerco ya a ese RIR0 casi al fallo. La sentadilla con cinturón, que la realizo solamente el día 1, partí con unas 2 series semanales y ya vamos en 5. De hecho, la sesión que estás viendo ahora, termino haciendo 5 series. Una vez que termino estas series durísimas, fatales de sentadilla, luego viene el apartado de los isquios, del peso muerto. Dijimos que el volumen era mínimo, ¿ok? Decidí hacer un peso muerto rumano, ¿ok? De nuevo, porque me gusta. Y como mi énfasis, o sea, mi intención es mantener un volumen mínimo a nivel de isquios, que sea, digamos, más específico de la musculatura de los isquios, pues elijo un peso muerto rumano, ¿vale? Las caderas se mueven mucho más, las rodillas se mueven ligeramente, pero no demasiado, ¿ok? Y eso pues me permite llevar el estímulo un poco más hacia la zona de los isquios. Simplemente lo que hago es darle una frecuencia mínima, una vez a la semana, un trabajo mínimo, y eso me permite pues no desacostumbrarme, no desadaptarme del todo. Por eso elijo el peso muerto rumano, porque me gusta, porque seguramente después lo vuelvo a trabajar y no me interesa quedarme en cero con él y tener que volver a como adaptarme. 2 series al final, ¿ok? Ya para terminar, de 6 repeticiones. Tampoco demasiado. En el bloque anterior cuando trabajaba los isquios, pues alcancé a hacer 10 repeticiones con un peso superior. Tampoco es el mismo peso, es decir, lo que hice fue disminuir el peso, disminuir las series, disminuir las repeticiones. Es decir, es un trabajo no muy intenso y es un trabajo con un volumen mínimo, que como te digo, me va a permitir mantenerme como con ciertas adaptaciones. Como te digo, disfrutarlo porque también me gusta. Siguiente día, volvemos a tocar la sentadilla con barra, la extensión de rodilla. Eso no lo ves acá, por supuesto, porque ahora te estoy mostrando es el día 1.
El día 2 pues hago una extensión de rodilla unilateral. Allí de nuevo busco estar más cerca del RIR 0. Allí también meto volumen, meto fatiga del cuádriceps, busco sensación, busco máxima fatiga allí local. Y una vez termino estas series, porque estas también pues son 5 series, el segundo día hago curl femoral acostado en el banco hacia atrás, o sea, flexión de rodilla unilateral. Aquí sí me voy un poquito más arriba, tampoco llego a un RIR 0 ni a un RIR 1, me mantengo allí RIR 2, puede ser que en la última serie llegue a un RIR 1, es decir, esté muy cerca del fallo, pero porque el ejercicio pues, es menos fatigante, menos estresante al final y me recupero muy fácilmente de un ejercicio como este. Entonces, ¿cómo sería la cadencia? Digamos, la velocidad o el tiempo que invierto en cada fase del movimiento. Concéntrica máxima, es decir, cuando tengo que empujar, cuando tengo que levantarme en esa sentadilla, cuando tengo que subir en el peso muerto humano. Máxima velocidad intencional, es decir, obviamente en la sentadilla la carga no me permite hacer un movimiento demasiado veloz, demasiado rápido, pero mi intención es hacerlo a la máxima velocidad, es decir, estás viendo la máxima velocidad que puedo imprimir en ese ejercicio. Y eso lo aplico en todo, en la extensión de rodilla, en la sentadilla con cinturón, es decir, intento subir al máximo, a la máxima velocidad. En la máxima contracción, alrededor de un segundo, quizá un poquito menos, pero es como una pequeña pausa que me permite pues, aprovechar esa contracción máxima y pues evitar un rebote. O sea, que la rodilla, por ejemplo, suba e inmediatamente bajar. No. Y lo mismo en el máximo punto de elongación, por ejemplo en la sentadilla con cinturón, como a lo mejor te habrás dado cuenta allí, lo que ocurre es eso, que voy bajando, pero cuando llego abajo del todo, cuando estoy abajo en el fondo, hago una pequeña pausa, alrededor de un segundo, es decir, no bajo y subo inmediatamente, es decir, en máximo elongación, en máximo estiramiento, en máxima elongación, hago una pequeña pausa también allí, justamente para evitar rebote, y para que, digamos, aprovechar ese máximo estiramiento allí, sentir el cuádriceps estirado al máximo, es decir, sentirlo al máximo, básicamente. Luego, cuando estoy bajando, mínimo 3 segundos. Allí, mucho énfasis, ¿no?, en la bajada, en que esa sentadilla con cinturón, incluso la sentadilla trasera, pues sea muy controlada, porque eso al final, me permite, o sea, a nivel técnico, por ejemplo, me permite darme cuenta de muchas cosas, de cómo están alineadas mis rodillas, de cómo se están moviendo mis caderas, todo. O sea, me permite tener control total de lo que está pasando con el movimiento. En segundo lugar, pues me permite conectar mucho más con esa sensación muscular. A nivel de elongación, pues aprovecho ese estiramiento, aprovecho ese estímulo que también pues, es fundamental para la hipertrofia, es fundamental para la ganancia de masa muscular. Y luego vendría el tiempo de recuperación, ¿no?, entre series. ¿Cuánto descanso entre cada serie? Como podrás haber visto, ¿no?, el trabajo, digamos, de sentadilla trasera, de sentadilla con barra, suelo descansar un poco más, entre 4 y 5 minutos, ¿ok? En el resto de las series, de los otros ejercicios, sentadilla con cinturón, peso muerto humano, curl femoral, extensión de rodilla, 3 minutos máximo, ¿ok? Es un tiempo más corto, pero tampoco demasiado, ¿ok? O sea, ni es tan largo, o sea, ni es un tiempo tan extendido que me disipe toda la fatiga que hay allí y pues haga que esa serie me sienta mucho más fresco en cada serie, pero tampoco es tan corto como para que me limite y no consiga exprimir al máximo cada serie, ¿ok? Porque recuerda que cada vez que haces una serie se va acumulando allí fatiga, ¿ok? Que si no se controla el tiempo de recuperación, esta fatiga pues crece exponencialmente y finalmente terminas con un volumen de trabajo menos. Es decir, si tenías pensado hacer 4 o 5 series de 15, por ejemplo, olvídate que descansando 1 minuto y medio, incluso a veces 2 minutos, pues va a hacer que esas últimas series no consigas acumular ese volumen y al final termines con menos trabajo. Entonces, eso es lo que ocurre en estos ejercicios, ¿no? Mínimo 3 minutos me permite eso. Un poco de recuperación, pero sin estar demasiado fresco tampoco, ¿ok? Ok,
Compañero, compañera, esto es todo lo que quería compartir contigo. Si te ha gustado, si te ha servido, déjame un like y por supuesto suscríbete para que no te pierdas nada de lo que comparto de forma semanal. Por cierto, con todo esto que te conté, puedes trabajar por tu cuenta, puedes empezar a mejorar o también puedes trabajar conmigo porque cuento con un servicio de asesoramiento en entrenamiento con el cual te voy a poder ayudar realmente de forma personal. Simplemente agendas una sesión acá abajo, conversamos un poco, analizamos tu caso y veremos si te puedo ayudar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.